Bueno, devolvamos el cassette para recordar en este flashback lo que nos dijo hace unos días un candidato a la alcaldía de Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba. Su nombre, Carlos Castaño Usta. Y le preguntábamos sobre un divorcio express que de pronto habría hecho para no inhabilitarse en la campaña o en la candidatura que ya presentó para la alcaldía de su municipio. Póngale cuidado. ¿Usted está casado con Dina Montalvo? No, señor. Pero no, señor. ¿Estuvo casado con ella? Sí, estuve. ¿Y hasta hace cuánto estuvo casado con ella? Yo no tengo, es un tema de una inhabilidad, yo no tengo ninguna inhabilidad. Ese vínculo se rompió hace rato. ¿Hace rato? ¿Hace cuánto, candidato? Hace como un mes. ¿Cómo cuánto? ¿Un mes? Yo estoy ocupado ahora. Pero pero ¿hace cuánto se rompió el vínculo? Imposible que usted no sepa cuándo terminó con su esposa. ¿Cómo? ¿Usted no se acuerda cuándo terminó con su esposa? ¿Cuándo se divorció? Candidato. Aló, es que no lo escucho bien, estoy en una finca, estoy en una reunión. Sí, pero ¿hace cuánto se divorció, candidato? Candidato. Ay, Dios. No, pero pues ahí más que confirmado. ¿Qué hago? ¿Me desmayo? ¿Qué hago aquí? Es que yo ya no sé qué hacer. Hasta que la pero campaña... alcanzó a decir algo. Ahí lo ven ustedes, eso fue el 28. Mire ustedes, somos los mismos, ¿ah? Eso fue el 28 de julio, es decir, hace 4 días. Recuérdenos, Andrés, los protagonistas de esta historia. ¿Por qué razón fue que nosotros llamamos a este candidato? Bueno, en principio, Juan Pablo, la persona con la cual usted estaba hablando en esa llamada es Carlos Castaño Usta, es un candidato a la alcaldía de Ciénaga de Oro, quien estaría casado hace un tiempo, pues allí en la grabación no queda muy claro si hace un mes, si dijo, o sea, allí no dijo un tiempo exacto porque no los confirmó, pero había estado casado, sí, con la directora territorial de restitución de tierras. Y ahí está la prueba de que efectivamente con un hijo en mano y todo, pues estuvieron casados. Ella es Dina Montalvo Puentes, que pues efectivamente Juan Pablo habían estado casados y pues evidentemente él no podía ser candidato a la alcaldía de Ciénaga de Oro casado con una funcionaria pública. Andrés, un complemento, además, mostremos este nombramiento de la señora Dina Luz Montalvo Puente como directora territorial de Córdoba de la unidad administrativa de gestión de restitución de tierras despojadas desde el noviembre de 2018, así que claramente pues está todavía en el cargo, según hemos podido comprobar, pero además mostremos esta otra fotografía donde se ve al señor Castaño Usta, candidato a la alcaldía de Ciénaga de Oro, y esto nos ambienta a nuestro siguiente tema, pero ahí está con Nicolás Petro. Recuerda usted que lo criticaron mucho a Nicolás Petro por estar haciendo reuniones con políticos tradicionales. Esto fue una reunión en enero en Ciénaga de Oro, preparando motores para el lanzamiento de esta candidatura. Pues bien, queremos saber si existe la inhabilidad o no, y para esto queremos saludar a esta hora al exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa. Gracias por acompañarnos y por favor, denos luces. ¿Estaría o no inhabilitado este candidato? Andrea, buenas tardes a ustedes y a los oyentes de la W. Bueno, la ley 617 del año 2000 establece con claridad que cuando una persona tiene un vínculo matrimonial o de unión libre con quien ejerce un cargo de dirección administrativa, política o civil en un determinado municipio o circunscripción, es evidente que está inhabilitado para ser elegido en un cargo de elección popular en las elecciones siguientes. Tengo la impresión, por lo que se observa, que podemos estar frente a un caso de simulación, de tal manera que se aparenta una separación dentro del periodo de inhabilidad para evitar que prospere la misma, a efecto de que el candidato pueda inscribirse y ser elegido burlando la restricción que establece el artículo 37 de la ley 617 del año 2000.
Magistrado, ¿cómo se muestra o cómo se podría comprobar que hubo una simulación? Mire, a nosotros de todas formas nos están diciendo que la esposa sigue siendo, por ejemplo, quien organiza y recibe las reuniones, atiende incluso algunas de las donaciones para la campaña, perdón, la exesposa, pero eso, pues perfectamente podría decir el candidato, no, es que seguimos siendo amigos. Entonces, ¿cómo se demuestra que hay una simulación y que entonces hace un mes se divorciaron para que no existiese esa inhabilidad? Sí, la norma que establece la inhabilidad, Juan Pablo, requiere que haya un vínculo actual, vigente. Sin embargo, por las circunstancias descritas, al parecer, aunque ya operó la separación o el divorcio, el vínculo afectivo se mantiene vigente y lo que es más importante es que la persona con la cual tenía el mismo continúa desempeñando su cargo de dirección en una unidad administrativa con competencia en la misma circunscripción en donde esta persona aspira a ser elegido como alcalde de origen popular. Si fuese elegido, con toda seguridad el asunto llegará a un tribunal administrativo y allí se evaluará qué tan real fue ese proceso de separación, qué tanto tuvo de simulación y lo que es más importante, lo que persigue la norma, es evitar que a través de ese vínculo se desequilibre la competencia y uno de los candidatos saque provecho del cargo de autoridad o de la representación que ejerce su familiar dentro de la administración pública. Y dentro de lo que nos explicaba, dice que después, si es elegido, es decir, no se puede hacer nada actualmente siendo candidato, no se puede abrir una investigación, no se puede, digamos, adelantar a que este personaje llegue a la alcaldía, tiene que ser una vez llegue al puesto. No, importante su pregunta. Antes de la elección, la ley establece la posibilidad de una revocatoria de inscripción de la candidatura. Esa competencia está en cabeza del Consejo Nacional Electoral y si esta autoridad encuentra que se ha demostrado de manera palmaria la inhabilidad, tiene la facultad de revocar la inscripción y dejarla sin efecto cuando haya una petición de parte u oficiosamente cuando el Consejo Electoral encuentre que de bulto pues se está produciendo una defraudación a la restricción que establece la ley. Si el candidato supera ese primer obstáculo, por llamarlo de alguna manera, y es elegido, en ese segundo momento ya vendrán las acciones judiciales de nulidad electoral por incurrir en una situación de inhabilidad en los términos que señala la ley. Exmagistrado, una claridad también, porque nosotros citábamos la ley 136 de 1994, porque en ese momento también hicimos consultas con unos abogados y en el artículo 95 hablaban sobre esa inhabilidad por ser los 12 meses anteriores a la elección que tengan un grado de familiaridad con quienes hayan ejercido autoridad civil, política o administrativa. Háblenos eso respecto al marco legal que usted nos cita, porque en esta ley se habla de los 12 meses y si el candidato dice no, que se separó hace un mes, pues igual estaría en contra del candidato el tiempo. Andrea, la ley a la que usted se refiere, la ley 136 del 94, estableció el régimen de inhabilidades de los elegidos en corporaciones públicas de orden territorial. Esa ley vino a ser modificada y reemplazada por la ley 617 del año 2000. Pero en el aspecto que estamos comentando se mantiene la misma redacción. La inhabilidad, repito, se genera si usted tiene un vínculo de parentesco, bien sea de matrimonio o de unión marital de hecho, con una persona que durante los 12 meses anteriores a la fecha de la elección,
en este caso 12 meses anteriores al próximo 29 de octubre del presente año, desempeñó o continúa desempeñando un cargo de dirección política, administrativa, civil o municipal que coincida con la circunscripción territorial en donde el candidato aspira a la elección popular. Entiendo que en este caso concurre ese factor territorial, concurre un factor temporal, y lo que habría que determinar con claridad es qué pasa con la separación que se produce dentro del periodo inhabilitante que establece la ley. Y en ese sentido es que ya habrá que evaluar por parte de las autoridades si esa separación es real, si es una separación puramente aparencial para bloquear la posibilidad de que alguien solicite la revocatoria de la inscripción o la nulidad de la elección en caso de que el candidato resulte elegido. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y darnos luces sobre este caso, pues que ya veremos entonces si el tribunal o la autoridad electoral toman alguna decisión al respecto. Una buena tarde. A ustedes muy amable y feliz.